El pasado año, 3.941 personas decidieron quitarse la vida, lo que supone un incremento del 7,4% con respecto a 2019. Es decir, 270 personas más que el año anterior. Un 74% fueron hombres, 2.938, y un 20% mujeres. Estas últimas han superado por primera vez los 1.000 suicidios. Con una comparativa de tasas de suicidios por 100.000 personas se ve también que hay mayor incidencia entre los guardias civiles hombres y la población general de hombres. Entre los años 2009 y 2018 la tasa de suicidios entre los guardias civiles fue mayor en bastantes años y la media es de 13,93 suicidios por 100.000 personas frente a 12,2 de la población en general. Para abordar este tema, que es de suma gravedad en la Guardia Civil, tenemos con nosotros a don Rogelio González, criminólogo, analista de datos y socio fundador de Papagena, plataforma para la prevención y la investigación del suicidio. Don Rogelio, buenos días. Buenos días, José Antonio. Muchas gracias por invitarme. Que se te ha Gracias. olvidado comentar lo más importante, Guardia Civil de profesión. Exacto. Claro, esto se me ha ido, se me ha escapado. Me imagino que usted habrá estudiado el fenómeno del suicidio dentro de la Guardia Civil. Sí, llevo de hecho bastantes años preocupado con este tema, intentando recopilar datos y dándome cuenta de que es un problema que, aunque también se da en la sociedad en general, parece que a nuestro colectivo nos golpea más fuerte. Y aunque resulta muy difícil conseguir datos, año tras año vamos viendo de que no es una simple casualidad y que siempre, en todas las circunstancias, la tasa es más alta que la población de referencia por género y edad en la población española. Nos damos cuenta de que, aunque somos una población que en teoría no tendríamos por qué sufrir tanto esta lacra, porque somos privilegiados, somos un grupo profesional en el que para ingresar se nos exige una prueba, un reconocimiento médico, una evaluación psicológica. Se supone que hay un proceso continuo en el que se nos va valorando. Si tenemos pérdida de actitud psicofísica, pasamos un tribunal médico y perdemos nuestra condición de guardias civiles. Tenemos una situación económica estable, con un sueldo de funcionario. Es decir, no es previsible que seamos un colectivo de riesgo. Y sin embargo, los datos dicen todo lo contrario. Hay algo en la profesión que hace que nuestras tasas de suicidio sean más altas que nuestra población de referencia. Pues entonces ahí habría que estudiar el tema. ¿Se ha estudiado el tema? Porque claro, me imagino que cada No es suicidio tan es... fácil, no es tan fácil porque para llegar a entrar a valorar las causas hay que tener, digamos, las herramientas que tiene el sistema. Es decir, posiblemente la Guardia Civil sí esté haciendo ese tipo de estudios, esté analizando las causas, pero cuando esos estudios que hacen a nivel interno lo publican, las conclusiones no cuadran con lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, eh, yo cuando empecé a estudiar el fenómeno del suicidio, con toda la gente que lo ve desde abajo, siempre le echamos la culpa a los jefes, la presión en el trabajo, las condiciones laborales, el clima laboral. Siempre entendemos que esa es la causa. Con el tiempo, los psicólogos, la gente que de verdad está en el tema, nos explica que no es así, que no hay una única causa. Realmente son diferentes causas en las que posiblemente el clima laboral sea también una de ellas, pero no es la única. En definitiva, cuando intentamos abordar el estudio, necesitamos los datos. Aunque los tenga, aunque de resolverlo, en la práctica para los investigadores no nos llegan esos datos. Nos resulta muy difícil acceder a ellos. Y claro, los estudios tienen que partir de la base de si existe o no existe un problema. Es decir, hay que demostrar primero que en la Guardia Civil hay una tasa de suicidio mayor que en la población general. Y ahí es donde la Guardia Civil, que sí tiene los datos, lo niega. Dice que nuestra tasa es la misma o similar. No es lo mismo quien tiene la capacidad, los medios, quien tiene la capacidad de hacer, por ejemplo, evaluaciones psicológicas, lo que los psicólogos llaman autopsias psicológicas, y llegan a la conclusión de que el 39% de las externos a la Guardia Civil, pues no es lógico, porque en el colectivo de los carpinteros, el ambiente laboral, el acoso que puedan sufrir por parte de sus jefes, influye a la hora de tomar una decisión tan trágica. No entendemos que la Guardia Civil no sea así. Y luego hay otra razón, que lo comentábamos también a nivel particular.
se echa mucho la culpa a la facilidad, a la disponibilidad de las armas. Y tiene cierta lógica. No es lo mismo una persona que en la vida civil se plantea, porque tenga un problema, una situación de sufrimiento extremo, y se plantee dar el paso para suicidarse, ejecutar el suicidio no es fácil, como ocurre en determinadas profesiones. Un medio parece que es como más inmediato. Entre que uno idea, hay poco tiempo y es posible que esa sea una causa. Pero cuando estudiamos, por ejemplo, el tema de armas, suicidio en una población como, por ejemplo, puede ser los cazadores en España, no vemos que sea tan significativo como para explicar totalmente el fenómeno del suicidio en la Guardia Civil en particular y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en general. Hay más causas y todavía tenemos que profundizar en cuáles son. No se conocen. Dentro de la Guardia Civil no hay un organismo que estudie este tema y que trate de ayudar. No hay psicólogos en fin. Sí, en realidad sí. Desde hace muchísimos años la Guardia Civil cuenta con su propio gabinete de psicología. Muchos profesionales bien formados con su titulación. El problema es que, por ejemplo, está tan endogámico en la organización que los puestos de psicólogo que están adscritos a las unidades territoriales, como son las comandancias, esos psicólogos son militares de carrera. No es como en otras organizaciones donde ese gabinete de psicología o de asistencia son profesionales que se contratan. Aquí son mandos de la Guardia Civil. De hecho, tenemos la paradoja de comandancias en las que hay muchos años en las que la vacante de psicólogos no se cubre, habiendo psicólogos destinados en esas comandancias. Pero como tienen el empleo de Guardia Civil o cabo, no pueden aspirar a solicitar esas vacantes que las reservan para oficiales. Entonces, esa endogamia, esa estructura organizativa que existe y que en principio tendría que funcionar, por razones más complejas, no funciona. Nosotros achacamos de que un guardia civil que tenga un problema grave y que trate de refugiarse en su psicólogo, el psicólogo de la comandancia, la persona que lo podría valorar, aconsejar, en definitiva no deja de ser un mando que se quiera tomar café con el mando que te está creando tu situación de problemas en el trabajo. Entonces hay cierta desconfianza y la propia Dirección General de la Guardia Civil reconoce que solamente un 10% de las personas con problemas psicológicos se abren y acuden a las instancias oficiales para reconocer un problema y para pedir ayuda. O sea que unos por otro y la caja sin barrer, si por un lado la dirección general no se ocupa lo suficiente y por otro lado el agente desconfía de ese sistema, pues Sí, blanco y en botella. sí. De hecho, hay cuestiones que pienso que se solucionarían fácil, aparte de esta idea de la externalización, es decir, contar con personal psicólogo que no pertenezcan a la escala de mando. Si además, por ejemplo, no tuviera unas consecuencias profesionales y económicas, porque ocurren también en la sociedad civil, una persona que expone que tiene una ideación suicida, automáticamente queda estigmatizada. De manera que en la Guardia Civil se le va a aplicar un protocolo que en principio es muy razonable, que es el de la retirada del arma. Funciona bien, considero que es una buena medida, pero que tiene también otras consecuencias profesionales, porque al darle de baja a una persona pierde unos complementos salariales y afecta, por ejemplo, a la familia. El hecho de que hayas tenido un problema mental puede ser también un problema a la hora de promocionarte en un ascenso o en un curso de especialización. Entonces, eso junto con otras peculiaridades nuestras, esa dificultad que tenemos para abrirnos, para contarlo, si vemos que además eso va a tener un peso que va a costarle parte del salario de nuestra familia o que va a cortar la posibilidad de que tengan uso de tráfico, el uso de sargento, pues claro, la gente es muy reacia. La realidad es que a los compañeros les cuesta mucho pedir ayuda. Claro, en esas circunstancias más de uno se lo pensará y en ese trecho, pues cuando coge el arma y se quita la vida, claro. Es muy Sí, complicado el tema este
Pues nada, yo lo que quería saber era si desde la dirección general pues estudiaban el caso, si trataban de ponerle remedio, pero por lo visto pues por lo visto no hay, ¿no? No, a ver, existe la voluntad. Yo estoy convencido de que no podemos hacer una descripción entre buenos y malos, pero creo que no se están tomando las medidas suficientes y se podrían hacer más cosas. La clave está en una cosa que me decías tú mismo hace un rato. No es solamente las estadísticas. Aunque solamente hubiera un único guardia civil que se hubiera quitado la vida, es una persona con su familia y su vivencia personal, y solo por intentar evitar esa cosa de esto. Hemos perdido la conexión. A ver si No me podemos, importa repetir. a ver si podemos recuperarla. ¿Sí? Yo sí te veo, Antonio. ¿Sí? Sí, es que se había cortado. Sí. Te decía, aunque solamente hubiera un único caso, y no estuviéramos hablando de 400 y pico desde el año 90, aunque solamente tuviéramos un caso, el hecho de que sea prevenible, que se pueda quitar, hay que pensar que es una vida humana, una persona con su familia, sus circunstancias vitales, y aunque solamente sea por esa persona, creo que se puede hacer más y deberíamos hacerlo. Por eso estoy muy contento de que nos ayudes a difundir, a ver si somos capaces de presionar a los políticos y que se tomen más medidas. Bueno, pues a ver si hacemos viral este vídeo, que llegue a la dirección general, que llegue al ministro del Interior, a la directora general, en fin, a las más altas instancias del país, a ver si se preocupan un poquito más por este tema, que es un tema muy, pero que muy grave, porque para que una persona coja una pistola y se pegue un tiro en la cabeza, tiene que estar muy mal, pero que muy mal. Y insistir, en los últimos 10 días, en estas Navidades, han sido 4 los compañeros que se han quitado la vida. Yo creo que es un dato que nos tiene que hacer pensar de que es realmente un problema muy grave. Bueno, el último fue ayer. Ayer mismo. Exacto. Bueno, pues si no desea añadir nada más. Muchísimas gracias, José Antonio. Que sirva esto para difundir y que ayudemos a evitar muertes. Muchas gracias a ti y un abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Dios.